Como recordarás, hace unas semanas la empresa de telefonía saudí STC empezó a comprar acciones de Telefónica, compró un 5%, y entonces el gobierno empezó a argumentar que tenía que defender los intereses estratégicos de España, defender la españolidad de Telefónica, y entonces dijo que el gobierno también iba a comprar su parte de acciones de Telefónica, es decir, la iba a nacionalizar de manera parcial. A mí me llamó de entrada la atención el hecho de que un gobierno dirigido por un mentiroso sin escrúpulos tuviera en tan alta estima los intereses estratégicos del país, porque precisamente el gobierno los que mejor se lleva son con los partidos antisistema que precisamente quieren demoler nuestro sistema de libertades. En primer lugar, con las fuerzas comunistas que están en el gobierno, que quieren voltear la monarquía y voltear la propiedad privada, que son las dos cosas que ellos más odian. Pero también el gobierno tiene entre sus socios a los separatistas, tanto en la vertiente de los que simpatizan con la banda terrorista ETA, como con la vertiente golpista de Cataluña, a los que no solo han amnistiado, sino que van a indultar y van a permitir el regreso de Puigdemont. Entonces, que ese mismo gobierno te hable de intereses estratégicos de España es ya un contrasentido, y si no estuviéramos hablando de algo tan serio, sería para partirse de risa. Pero la cosa se entendió un poco mejor cuando apareció la noticia de que el gobierno ya había estado ofreciendo sillones en los consejos de dirección de las empresas que cotizan en el IBEX 35 a sus socios de gobierno. Entonces ahí la cosa sí tiene un sentido mucho más lógico. Ahora sí la cosa se entiende. Lo que quiere el gobierno es comprar acciones de las empresas para poder pedir un asiento o dos o los que sean en el consejo de dirección y ahí sentar a gente propia o de sus socios. Una cosa que ya es disparatada de por sí, disparatada desde el punto de vista de alguien que quiere a su país y que quiere que la prosperidad general de su país. Máxime, como digo, que es algo disparatado porque es algo que se está financiando totalmente con deuda pública, porque estamos en el caso del gobierno de España, que está quebrado porque tiene una deuda pública de más de 100 puntos del Producto Interior Bruto. No conforme con eso, ahora el gobierno está amenazando con querer comprar también una parte de Naturgy, la empresa de energía de origen catalán. En este caso, la cosa como es. Resulta que en el accionariado de Naturgy hay dos fondos de inversión que juntos tienen el 41% del capital social aproximadamente. Esos fondos estarían negociando con TAQA, que es una empresa emiratí también de agua y energía, que estaría pensando en lanzar una OPA por el 100% del capital. La cosa es un poco más complicada porque en el accionariado de Naturgy está Criteria, que es el brazo inversor de la Caixa, que tiene alrededor del 27% del capital. Entonces, el acuerdo completo a tres bandas, digamos, entre los fondos, entre Criteria barra la Caixa y la empresa emiratí TAQA, sería que TAQA lanza una OPA por el 100%, esos fondos le venden sus participaciones a TAQA, Criteria mantiene la suya, es decir, no acude a la OPA, y además Criteria se reservaría, de acuerdo con la empresa emiratí, básicamente la gestión de la compañía. En ese contexto es que aparece el gobierno español diciendo, bueno, ojo, si ustedes quieren que yo apruebe la OPA, me voy a tener que reservar una parte para mí. Yo quiero el 5 o el 10% de la empresa. Entonces, una vez más, reaparecen los argumentos de la españolidad, los intereses estratégicos, etc. Y a mí me llama la atención porque tanto en el caso de Telefónica como de esta empresa, se argumenta eso como si los inversores quisieran comprar las empresas para fundirlas, cuando en realidad
en el caso de la empresa de teléfonos y también en este caso de la empresa de agua y energía, lo lógico es que una vez que hayan puesto un pastón, lo quieren rentabilizar. Y la única forma de rentabilizarlo es ofreciendo un buen producto y que la gente lo pueda pagar. Porque, por ejemplo, en el caso de la telefonía, como mínimo tiene la competencia feroz de la recién fusionada MásMóvil Orange. Por lo tanto, no es una empresa que puede venir, invertir y bajar la guardia, en absoluto. Y lo mismo sería en el caso de TAQA. TAQA es una empresa de energía y agua que es de los Emiratos Árabes. Es en la práctica una empresa pública porque el 90% de las acciones de TAQA pertenecen a un fondo que es del Estado emiratí. Pero es una empresa que cotiza sus acciones, o sea, el resto de acciones cotiza, y además está presente no solo en países como Ghana, Irak, Marruecos, sino también en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, etc. Entonces, a mí no me parece un mal socio, porque si la empresa es estatal o prácticamente estatal de los Emiratos Árabes, es una forma de garantizarnos el suministro de gas y de petróleo por parte desde los Emiratos Árabes. Desde el punto de vista empresarial, que se esté metiendo el gobierno es un disparate, que solo se comprende cuando uno se da cuenta de que el verdadero objetivo del gobierno es ofrecer sillones. El problema es que esos sillones pueden costarnos muy caro, no solo por la deuda pública que va a haber que emitir para comprar esas acciones, sino porque esos sillones van a presionar y coaccionar y condicionar la toma de decisiones de esas empresas. Entonces, si de por sí, cuando el Estado asume un papel de empresario, siempre termina siendo un mal empresario porque toma las decisiones no con carácter de eficiencia, sino con un sentido político, y por lo tanto cualquier decisión con criterio político en lugar de criterios de mercado termina significando una peor asignación de recursos, una peor toma de decisiones desde el punto de vista, insisto, de la eficiencia y de la rentabilidad. Entonces, no solo es que el gobierno español condiciona, como hacen todos los gobiernos, la actividad empresarial con impuestos y con regulaciones de todo tipo y prohibiciones, sino que ahora además, en el caso del gobierno español, las va a querer condicionar desde dentro a partir de su presencia en los consejos de administración. Entonces es algo verdaderamente preocupante que habrá que revertir cuanto antes se pueda, que no se justifica ni por razones de estratégicos, ni por razones de seguridad, ni por razones de españolidad, ni nada. La única excepción en este sentido sería una parte de Telefónica que dicen que está vinculada con sistemas de defensa. Pero si ese fuese el caso, lo que habría que hacer es segregar esa parte de Telefónica, compensar adecuadamente a los accionistas y que esa empresa funcione, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Defensa o algo así. Pero quiero decir, si una empresa enorme como Telefónica tiene un negocio que atañe a la defensa nacional, no es justificación para estatizar la empresa, aunque sea parcialmente, la empresa completa, sino simplemente la parte de la empresa que tenga realmente interés vital en cuanto a la defensa nacional. Pero por todo lo demás no tiene ningún sentido. Y todo esto son cosas que siguen sumando al peor funcionamiento de la economía española y que van erosionando poco a poco la seguridad jurídica. Porque tú ponte en el lugar de los fondos de inversión que habían invertido en Naturgy, que ahora estaban haciendo un acuerdo, estaban negociando un acuerdo con una empresa emiratí y les aparece en el medio el gobierno de España. Imagínate lo que están pensando otros fondos u otras empresas que quieren invertir en España. Dicen, bueno, ojo, porque si te quieres meter, a lo mejor aparece el gobierno y se te sienta en el Consejo de Administración. Es verdaderamente lamentable, pero es propio de un gobierno comunista, que es lo que tenemos en España. Lo segundo que te quería comentar tiene que ver con el informe Letta. ¿Qué es el informe Letta? Resulta que el Consejo de Europa le pidió a Enrico Letta, un político de centro izquierda que fue primer ministro en Italia, que hiciera un informe.
También le ha pedido otro informe a Mario Draghi, digamos como para anticipar desafíos de la Unión Europea a futuro. Hasta ahí, digamos, no habría mucho que objetar, excepción hecha, por supuesto, de que ya el pedido de un informe a esa persona te demuestra cuál es la orientación política que tiene la Unión Europea hoy por hoy, es decir, a un político socialista. Y el informe es evidentemente un informe socialista que te muestra que la Unión Europea está mal, pero puede ir mucho peor. ¿Por qué te digo esto? El informe empieza con un diagnóstico, digamos una descripción que es realista. Dice, Europa está perdiendo competitividad y está perdiendo importancia en la economía global. Y entonces tiene que hacer algo para poder competir en pie de igualdad con Estados Unidos y con China. A partir de ahí, todo lo que viene después es un error desde mi punto de vista, porque dice que el problema de esa falta de competitividad es que el mercado común no es todavía lo profundo que debiera ser. Entonces, la receta para mejorar la competitividad de la economía europea en general, lo que propone Enrico Letta es una centralización mucho más profunda que el actual, armonizando, es decir, subiendo los impuestos. Por ejemplo, quiere unificar, que en toda la Unión Europea sea igual el IVA, los impuestos especiales, el impuesto de sociedades, quiere centralizar todo lo que tenga que ver con las finanzas, y habla permanentemente de los tres grandes retos que tiene la Unión Europea a futuro, que son, en primer lugar, una expresión que a mí me repatea, pero habla de la transición justa, verde y digital, que lo dice una y otra vez. Lo segundo es el reto de la ampliación, que te comenté en otro vídeo, y el tercero es el reto de la defensa. Estas tres cosas suponen, y te lo dice el propio Letta en el informe, una cantidad gigantesca de inversiones, para las cuales él te viene diciendo que se van a necesitar recursos. No te lo dice explícitamente, pero en realidad ya sabemos a dónde apunta. Apunta a que esa va a ser la excusa para tener que decir que necesitamos crear impuestos europeos. Porque esta gente ya se inventó la deuda europea por culpa de los malditos fondos europeos y ahora van a seguir inventando grandes proyectos de gasto que van a obligar, desde su punto de vista, a crear los impuestos europeos. Te doy un solo ejemplo de cuáles son los problemas que surgen cuando uno está gobernado o la euroburocracia está dominada por fanáticos ambientalistas. Lo primero, una de las cosas que te comenta Enrico Letta es que él tuvo que viajar mucho a lo largo y ancho de Europa para hacer este informe. Bien, dice, y una cosa que me llamó la atención es que no pude viajar en alta velocidad entre las capitales europeas. Entonces, eso es algo que hay que cambiar, porque no puede ser, porque necesitamos los trenes. Obviamente el tipo viajó perfectamente porque viajó en avión, pero los fanáticos ambientalistas odian el avión. Ahora me puse a mirar información de la propia Unión Europea. ¿Qué porcentaje de las emisiones de CO2 corresponden a la aviación comercial? Y resulta que los vuelos de cabotaje, es decir, los vuelos internos de los países, son el 0,4% de todas las emisiones de la Unión Europea. Y si le sumas los vuelos internacionales, tienes el 3,4%. Es decir, sumando todos los vuelos no llegas al 4% del total de las emisiones. Pero este fanático ambientalista quiere robarte parte de tu salario para acometer inversiones millonarias porque a él le gusta viajar en tren de alta velocidad y lo considera que es más amigable con el planeta. Esto es un disparate completo porque esto tendría que estar respaldado por un proyecto de inversión que dijera que es más rentable eso que hundir la industria de la aviación. Pero eso es solo un ejemplo de cómo tiene la cabeza esta gente, que son fanáticos que no miran más allá de sus propias obsesiones. La ampliación de la Unión Europea, ya te comenté, es algo ruinoso. Cuando España entró en la Unión Europea, tenía una renta per cápita equivalente al 70% de la renta per cápita de Alemania. Los 8 países que quieren meter
con Ucrania a la cabeza, son países que tienen entre un 15 y un 30% de la renta per cápita alemana. Por lo tanto, son países muy pobres, donde habría que hacer inversiones de no sé qué cantidad, pero para contentar a todos, Enrico Letta dice, pero no se preocupen, porque los países que ahora reciben fondos de cohesión van a seguir recibiéndolo, como si hubiera a disposición una cantidad de recursos ilimitada, cosa que es un absoluto disparate. Entonces lo que te garantiza esta gente es una orgía de gasto y deuda. Y realmente eso es absolutamente contrario a los intereses nuestros como ciudadanos. Y en esta misma línea, el tercer reto que ellos dicen, hablan de la defensa nacional. Quieren que más armamentos se fabriquen en Europa. Le dan ahora un tono belicista, que es lo único que nos falta a esta Unión Europea, cuyo origen es ser una región de paz, porque siempre te voy a repetir que la Unión Europea se creó para que no hubiera más guerras entre Francia y Alemania. Entonces, el punto central en la Unión Europea es que haya paz. Bueno, ahora esta gente le está dando un tono belicista, que quiere que haya fábricas de armas en Europa y invertir dinero en Europa, etc. Habla, por supuesto, de política industrial, de todo tipo de intervencionismo, incentivos fiscales europeos, etcétera, etcétera. Y hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Una es que el propio Letta reconoce que el 80%, ya en la actualidad, el 80% de las normas nacionales dependen de decisiones tomadas en Bruselas. Esto te muestra que el proceso de descentralización está muy avanzado y que la Unión Europea se nos ha ido de las manos y le hemos transferido, sin darnos cuenta, un montón de poder a los euroburócratas eco-friendly. Y eso me parece realmente muy peligroso. Y el segundo punto es que te dicen que ahora estamos en una economía basada en la propiedad, pero que vamos hacia una nueva economía basada en el acceso y en compartir las cosas. Digamos, es difícil encontrar una frase de una inspiración comunista hecha, digamos, de manera más difuminada, digamos, de manera más confusa, más engañosa. Esto de ir desde una economía de la propiedad a una economía del compartir y de acceder es exactamente lo mismo del Foro Económico Mundial, con esa horrenda frase que se popularizó que dice: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Otra frase de inspiración netamente comunista y además engañosa. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener acceso, por ejemplo, a una red de telefonía móvil, alguien tiene que ser el dueño de esa red de telefonía móvil. Si tú vas a tener o vas a compartir el uso de un coche eléctrico, como puedes alquilar ahora por horas en Madrid, alguien tiene que ser el dueño de ese coche. Por lo tanto, la propiedad no se termina. Lo que te están diciendo es que tú no vas a ser el dueño de nada. ¿Por qué no vas a ser el dueño de nada? Porque ellos te van a empobrecer y te van a quitar de tu salario todo lo que puedan sobre la base de impuestos. Y entonces, como no te vas a poder comprar el coche, no te va a quedar más alternativa que compartirlo. Pero no porque tú quieras y no porque se termine la propiedad, es porque ellos te van a empobrecer. Esto te muestra cómo tiene la cabeza la cúpula que dirige la Unión Europea. Y si esto se lleva a cabo, digamos, las amenazas para la libertad individual e incluso el funcionamiento de la economía no podrían ser mayores. Si bien es verdad que en Europa hay un problema de competitividad, aunque habría que hacer matices, porque Europa es una cosa muy grande y una cosa es Polonia, otra cosa es Portugal, otra cosa es Alemania, o sea, no es todo lo mismo, pero digamos, aceptemos el tema de que hay un problema general de competitividad. Eso no será más que por una falta de profundización en el mercado único o la necesidad de una mayor centralización. ¿No será más bien porque la presión tributaria es inmensa, porque hay una inseguridad regulatoria, porque permanentemente la Unión Europea está sacando nuevas directivas y nuevos reglamentos y las empresas no saben a qué atenerse? ¿No será también
porque la agenda extremista climática está golpeando de lleno a sectores enteros como la energía, como los coches, como la aviación comercial, donde un montón de inversiones que se hicieron ahora no se sabe si se van a poder recuperar en tiempo y forma, por lo tanto dan origen a subvenciones y más impuestos. ¿No será que ese mismo ambientalismo exagerado ha ido contra, por ejemplo, la energía nuclear, cuando esa fuente de energía podría darnos energía barata, limpia y estable? Entonces quiero decir, el tipo detecta un problema de competitividad, pero después encuentra las causas donde a él le conviene. ¿Y a él qué le conviene? Y a él lo que le conviene es una Unión Europea cada vez más centralizada y más grande, porque él, como buen euroburócrata, quiere ampliar su poder. Pero, ojo, eso no es lo que nos conviene a nosotros como ciudadanos. Entonces, te digo lo mismo que te decía el otro día. Una oportunidad que tenemos de cambiar esto es en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Si esta gente gana, digamos, la gente que está con von der Leyen, la gente que está con los socialistas como Enrico Letta, etcétera, todas estas barbaridades que el mismo Enrico Letta te está mencionando a cara descubierta se van a llevar adelante. Y entonces eso va a significar, bajo digamos, un paraguas súper guay, que somos súper ambientalistas y súper geniales, va a ser más deuda pública, más gasto público, más impuestos y más restricciones de un poder que se va a alejar cada vez más de los ciudadanos y va a estar centralizado en Bruselas. Y entonces, insisto, no es bueno ni para la prosperidad, ni es bueno para la libertad. Y para terminar rápidamente te quería comentar un tema de Alemania, para que veas cuando los fanáticos climáticos están en el poder, pueden llevar sus obsesiones mucho más lejos de lo que uno podría imaginarse. En Alemania están planteando subir el IVA de la carne, es decir, que incluye también los embutidos, por ejemplo, del 7 al 19%, y en cambio bajarle el IVA a las frutas y verduras al 0%. Es decir, el gobierno alemán en este caso te quiere decir a ti qué es lo que tienes que comer. O sea, no le gusta que comas carne, no le gusta que comas embutidos en el país de las salchichas, y quiere que comas frutas y verduras. Me parece una aberración, pero no tardaremos eso en verlo en España. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente en Alemania se aprobó una ley que va a permitir la nacionalización de cientos de miles de inmigrantes y gente que llegó pidiendo asilo político, que es lo que está discutiendo ahora también el Congreso de España. Uno dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible porque al final lo que se busca es una rentabilidad política, porque esa gente que sería nacionalizada, que tendría más facilidades en este caso para adquirir la ciudadanía alemana o la ciudadanía española, sería gente agradecida al poder de turno, y entonces eso podría provocar un cambio, digamos, permanente en la correlación de fuerzas políticas, por supuesto que en el sentido contrario a la libertad. Entonces, ojo, porque el ataque a la libertad viene de todos los frentes, incluso aunque te lo presenten desde un punto de vista que es bueno para tu salud, que es bueno para el medio ambiente, lo que sea. Porque que un gobierno no te prohíba, pero digamos te encarezca fuertemente que puedas comer carne, pero te diga, no, pero tú si quieres comer lechuga y tomate, que eso te lo voy a abaratar. Pero el gobierno no se creó para decirnos lo que tenemos que comer, ni incentivarnos a comer una cosa u otra. El gobierno se creó para defender nuestros derechos que tenemos como personas desde antes que existieran los estados, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero estos disparates, como esta norma que está discutiendo en Alemania, o todo lo que te dije para la Unión Europea, es exactamente lo contrario. Están violando nuestros derechos a la propiedad, a la libertad,
y a la vida según lo mires, porque esta misma gente ultraambientalista son los mismos que en Francia han hecho del aborto un derecho fundamental y quieren hacer del aborto un derecho fundamental en toda Europa, cosa que es simplemente un verdadero disparate.